Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora un ejercicio de ingresos, costes y beneficios. Nos hablan de una empresa que se llama Editorial Asimov, que se dedica a la comercialización de libros y nos da los datos de los libros que vende para, según el número de trabajadores que tiene, según el número de comerciales que hay trabajando en la editorial y además nos dicen cuáles son los costes variables que soporta la empresa. De tal manera, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de que haya 3 comerciales trabajando, se venden 1.500 libros y se soportan 28.000 euros. O en el caso de que solo hubiera un trabajador, pues se venden tan solo 500 libros y se soportan 9.500 euros de costes variables. Obviamente menos costes variables, ¿vale? También nos dicen que cada libro se vende a 20 euros y que los costes fijos son de 600 euros. Y nos piden en el primer apartado que calculemos todas estas cuantías que tenemos aquí: costes fijos, costes variables, costes totales, coste medio, ingreso total, beneficio, ingreso marginal y coste marginal, y que lo representemos en una tabla. Vale, la tabla la tenéis aquí, es muy sencilla de calcular, pero cuidado que es muy fácil equivocarse en los cálculos. Simplemente vamos a sumar, restar y dividir, nada más. La primera columna la tenemos de los datos, número de trabajadores. La segunda columna la tenemos de los datos, número de libros vendidos. La tercera columna también la tenemos de los datos, costes fijos, 600 euros que se soportan siempre. Y la cuarta columna la tenemos de los datos, costes variables, que soporta la empresa en función del número de libros vendidos. Acordaros que la tenemos aquí arriba, ¿vale? Calculamos la primera cantidad de costes totales, que acordaros la suma de los costes fijos más los costes variables. Por tanto, vamos sumando costes fijos más costes variables. Aquí lo tenemos en primer lugar: 600 más 9.500, 10.100 de costes totales, 600 más 19.000, 19.600 de costes totales, y así sucesivamente. La segunda columna es la columna de los ingresos totales, que se calcula multiplicando el precio de venta, que lo teníamos aquí, que nos decían que era 20 euros el libro, por la cantidad de libros vendida, que la teníamos aquí. Por tanto, es simplemente multiplicar 20 precio de venta por 500, 10.000 euros en ingresos totales, 20 precio de venta por 1.000 libros vendidos, 20.000 euros de ingresos totales, 20 precio de venta por 1.500 euros por 1.500 libros vendidos, 30.000 euros de ingresos totales, y así sucesivamente. El beneficio se calcula como la diferencia entre el ingreso total y el coste total. El ingreso total lo acabamos de calcular, el coste total lo hemos calculado hace un momentito, por tanto vamos restando ingreso total y coste total. En el primer caso, de que solo se vendieran 500 libros, 10.000 de ingresos totales menos 10.100 de costes totales, las empresas tienen una pérdida, un beneficio negativo de menos 100. Para el caso de 1.000 libros vendidos, 20.000 euros de ingresos totales menos 19.600 euros de costes totales, beneficio 400, y así sucesivamente. 30.000 menos 28.600 nos da un beneficio de 1.400 euros, 40.000 de ingresos totales menos 39.100 euros de costes totales. Para el caso de vender 2.000 libros nos da un beneficio de 900 euros. Siguiente columna: calcular el coste total, que es el cociente entre el coste medio, que es el cociente entre el coste total y el número de unidades vendidas. El coste total lo tenemos aquí, el número de unidades vendidas lo tenemos aquí, por tanto vamos dividiendo el coste total entre el número de libros vendidos. 10.100 entre 500 nos da 20,2 libros vendidos. 19.600 euros de costes totales entre 1.000 libros vendidos, 19,6, y así sucesivamente hasta calcular todos los costes medios de la empresa. Siguiente columna: coste marginal, que se calcula dividiendo el incremento del coste total, es decir, cuánto ha variado el coste total entre el incremento de los libros vendidos en función de cuántos libros se han vendido de más. La columna de los costes totales la tenemos aquí, la columna de los libros que se venden la tenemos aquí. Por tanto, vamos variando, vamos dividiendo según las variaciones de ambas columnas. Cuidado que en la primera columna tenemos que el incremento del coste total no se puede considerar de 0 a 10.100, porque en el caso de que no se vendiera ningún libro, que Q fuera 0, la empresa soporta 600 euros de coste fijo. Por tanto, la variación de los costes totales no es de 0 a 10.100, sino es de 600 a 10.100, y por tanto nos da una variación en el primer lugar del coste total de 9.500, que dividiremos entre 500, que es lo que ha aumentado el número de libros vendidos pasando de 0 a 100, y nos sale el coste marginal de 19 en la primera columna. Ya la siguiente es más sencillo porque es más fácil verlo. El incremento del coste total ha sido pasar de 10.100 a 19.600
19.600, 19.600 menos 10.100, que nos da un total de 9.500 euros, ha sido la variación del coste total. La dividimos entre la variación de unidades de libros vendidas, que ha sido pasar de 500 a 1.500, y nos sale un coste marginal de nuevo de 19. Siguiente columna del coste marginal será la variación del coste total, a pasar de 19.600 a 28.600 y dividirlo entre los 500 libros que se han vuelto a vender de más. Y para la última nos sale un coste marginal de 18 y para la última sale un coste marginal de 21, que es el cociente entre pasar de 28.600 euros de costes totales a 39.100 euros de costes totales cuando se han vendido 500 unidades de libros más. Y así calculamos la columna de los costes marginales. Y la del ingreso marginal es igual, es la variación del ingreso total ante la variación de unidades vendidas. Los ingresos totales los tenemos aquí, las unidades vendidas las tenemos aquí también, por tanto vamos haciendo los cálculos muy sencillos. En el caso de no vender nada, 0Q0, el ingreso total sería 0, ¿vale? Por tanto, en este caso la variación es 10.000. ¿Cuánto ha variado el ingreso total? Ha sido 10.000. Lo dividiremos entre 500 y nos sale 20. Los ingresos totales, si os fijáis, van variando de 10 en 10, 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000. Por tanto, en este caso, el numerador va a ser siempre 10.000. El denominador va a ser siempre 500, porque la variación de las unidades de libros vendidas siempre va de 500 en 500. Por tanto, en este caso, el ingreso marginal siempre va a coincidir con la cantidad de 20. Una vez que hemos realizado el primer apartado con esta tabla, que como digo es bastante tediosa, es verdad, pero es muy sencilla de realizar, pero al mismo tiempo muy fácil equivocarnos, como habéis podido ver, nos piden en el apartado B que representemos los costes en un eje de coordenadas. Acordaros que en el eje de ordenadas representaremos los euros, es decir, el ingreso total, el coste variable y el coste fijo, y en el eje de abscisas representamos el número de unidades vendidas. Para poder darle puntos a cada una de estas curvas y poder unir esos puntos y trazar la curva de coste fijo, la curva de coste variable, coste total e ingreso total, simplemente nos tenemos que ir a la tabla anterior y en función del número de unidades vendidas, pues coger qué cantidad de costes variables hemos ido utilizando, qué cantidad de costes totales hemos ido soportando y qué cantidad de ingresos totales hemos ido obteniendo. De esta manera, si le vamos dando los puntos, como digo, para 500 unidades, 1.000 unidades de libros vendidas, 1.500 y 2.000, y vamos trazando en el eje de ordenadas tanto los costes fijos, que siempre van a ser los mismos, de 600, por eso son constantes, una línea recta horizontal, costes variables, costes totales y costes y ingresos totales, pues podemos trazar cada una de estas funciones. Acordaros que los costes totales parten de los costes fijos, porque en el caso de que el coste variable sea 0, se sigue soportando un coste fijo y va a ser una línea recta paralela a la de los costes variables. Como reseña, aunque esto realmente es de segundo de bachillerato, si os fijáis en el punto en el que se cruza o se corta, mejor dicho, la curva de ingreso total con la curva de coste total, es cuando se comienzan a obtener beneficios. De ahí que cuando la curva de ingreso total se va por encima de la curva de coste total, la empresa obviamente tiene más ingresos totales que costes totales y comienza a obtener beneficios. Por eso lo he pintado de color verde. Lo contrario ocurre cuando los ingresos totales están por debajo de los costes totales, la empresa tiene más costes de lo que ingresa y por tanto va obteniendo pérdidas. Eso ocurriría pues para una cantidad aproximadamente de unos 19.000, para una cantidad de unos por aquí aproximadamente entre los 500 y 1.000 unidades vendidas, porque si lo vemos en la tabla anterior, cuando pasamos de 500 libros a 1.000 libros, pues con 500 libros estamos en pérdida, ya con 1.000 estamos en beneficio, pues aproximadamente una cantidad intermedia entre los 500 y los 1.000 libros es cuando empezamos a obtener beneficios, y si os fijáis gráficamente aparece aquí. Cuando vendemos esa cantidad aproximada es cuando la empresa empieza a obtener beneficios o se sigue manteniendo en pérdidas.